Buen día, compañeros. Soy el licenciado Jonathan Jaime Cortés Sandoval. Voy a ser su docente en el área del derecho acerca de la asignatura de Derecho Administrativo. Primeramente, quisiera ofrecer unas disculpas, externarle mi sentir debido a pues que soy nuevo en la plataforma, he estado dando clase de forma presencial. Para mí esta nueva herramienta tecnológica ha sido de mucha importancia, ya que si bien no manejaba al 100% lo que es la plataforma, bueno, al estar empapándome, al estar desarrollándome en esta nueva área, pues tuve unas fallas técnicas en la cuestión de subir el material, de subir la clase. Es por eso que en este momento la estoy subiendo a manera de que sigamos con la planeación académica y bueno, no podamos retrasarnos en la cuestión de las clases. Ahora bien, una vez ofrecido estas disculpas, proseguiremos con lo que será la clase de Derecho Administrativo. Realmente un abogado debe de ser completo en su área profesional, debe de ser, digamos que debe de experimentar todas las áreas que se crean de oportunidad pues para quien ejerza. Y bueno, un ejemplo es que ante pues la imposibilidad de esta nueva herramienta tecnológica, pues como abogados debemos de adaptarnos a cualquier necesidad que necesite la sociedad para poder ser especialistas y para poder ayudarle y apoyarle según los requerimientos que nos pida la misma. Ahora bien, considero que esta plataforma, esta herramienta ha sido una herramienta demasiado innovadora, demasiado aportadora en cuestión de facultades técnicas para la implementación de nuevos desarrollos académicos, estándome ya checando lo que es la cuestión del aula virtual, me parece a mí demasiado pues genial que la educación se pueda abrir nuevos horizontes, se puedan desentramar nuevos objetivos, que se puedan alcanzar pues muchas ventajas de la cual conlleva el tener el conocimiento ya en el aula virtual, conocimiento de forma electrónica, de forma remota. Ahora bien, pues tenemos derecho administrativo, compañeros. El derecho administrativo es una de las grandes ramas que conforman el derecho universal, que conforman esta ciencia del derecho. El derecho administrativo, como posteriormente lo vamos a ir viendo a través del curso, va a ser una de las ramas en las cuales se va a enfocar desde la administración pública federal, la relación entre el Estado, los particulares y así como también la relación entre estos mismos cuando realizan actos de administración. Entonces, posteriormente, quisiera yo comentarles que tenemos proyectado el curso del 19 de agosto al 14 de octubre, posteriormente el 19 fue la semana que pasó y tenemos previsto el cierre de nuestro curso el 14 de octubre del presente año. Ahora bien, tengo entendido que ustedes ya llevan cierto avance o cierto conocimiento previo en el aula virtual, pero bueno, es de menester comentarles la ponderación acerca de la evaluación. Bien, tengo entendido que la evaluación quedará de esta manera. Queda el 60% como procesos y productos y el 40% como examen. De esta manera, acreditando todo este porcentaje, obtendremos el 100% de la calificación. ¿Qué entendemos por procesos y productos? Bueno, entenderemos todo aquel trabajo, tarea que vayamos solicitando en la marcha. Este 60% va a quedar comprendido en lo que son sus trabajos, como ya lo dije. Trabajos que estarán puestos en el sílabus, lo estaré subiendo también en el transcurso de la semana.
El sílabus vamos a encontrar lo que es las fechas de entrega de estos trabajos. También encontraremos lo que es los temas que iremos abordando cada semana, cada clase. Y el 40%, bueno, es de su examen, un examen que se hará eh, pues de manera remota, eh, pero le enfocaré más la evaluación en cuestión a los trabajos. Bien, sin más por el momento, nos toca seguir realizando la clase acerca sobre el derecho administrativo. Bien, ¿por qué escogimos derecho, compañeros? El derecho es una de las ramas demasiado, yo diría, demasiado de interés social, demasiado interesante, demasiado, si me lo dicen a mí, demasiado preciosa, demasiado hermosa en su ejecución, demasiado noble, porque todo va enfocado hacia la solución y necesidad acerca de la sociedad. Si se aplica correctamente, puede llegar a ser una de las ramas muy nobles, porque nosotros o en nuestras manos está la solución a propuestas, a problemáticas de carácter social. Ahora más bien hay personas que siguen su propio ritmo, que siguen su propio interés y bueno, también utilizan el derecho para poder tener pues tener beneficio propio. Y no digo que está mal, al contrario, está bien porque tú puedes tener pues un proyecto, una perspectiva diferente de lo que es ejercer el derecho, de poder hacerlo válido. Pero si en tu caminar profesional puedes tú en alguna parte aportar a la sociedad en cuestión de derecho, cumpliste. Cumpliste el objetivo del cual es el derecho universal, que es implementar herramientas y apoyo necesario para poder resolver una necesidad en la sociedad. Es por eso que la parte del derecho administrativo lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Sin más por el momento, pues continuemos a la clase que tenemos el día de hoy. Bien, voy a tener por acá. Bien, como bien lo tenemos, Derecho Administrativo, impartido por la Universidad de México, es un curso en línea. Mi nombre, licenciado Jonathan Jaime Cortés Sandoval, estoy a sus órdenes. También estaré poniendo mi perfil, lo estaré adaptando para manera de que pues tengan correo personal, el correo de la institución, para que puedan contactarme por esa instancia. Y pues sí, les solicito que si hay cualquier duda, cualquier opinión, cualquier aporte, cualquier situación de la cual se vaya presentando, les sugiero que se pongan en contacto con su servidor para solucionarlo. Esto es demasiado importante para mí porque a diferencia de la cuestión presencial, es que, bueno, en el momento, en el acto, las dudas, todo lo que se tenía sobre la marcha de la clase se iba respondiendo en el mismo sentido. Ahora que como estamos en la vía virtual, bueno, yo considero la comunicación una, un punto predominante, un punto primordial acerca de la docencia. Entonces, yo les sugiero eso, cualquier cosa que haya, cualquier cosa que surja, por favor me lo hacen saber. Cuestión del mensaje por la vía institucional del curso, también los estaré yo leyendo. Sin más por el momento, vamos a darle inicio al curso. Curso de Derecho Administrativo. Bien, veamos. Ok, aquí. Bien, voy a poner por acá. Bien. Bueno, pues comenzamos con el curso. Empezamos con una sencilla pregunta, que es el derecho administrativo. El derecho administrativo lo encontramos como la rama del derecho público interno, constituido por el conjunto de estructuras y principios doctrinales y por las normas que regulan las actividades directas o indirectas de la administración pública, como el órgano de poder ejecutivo federal, la organización, funcionamiento y control de la cosa pública, sus relaciones con los particulares, los servicios públicos y demás actividades estatales, según el señor Andrés Serra Rojas,
en el libro de Derecho Administrativo, en la edición por Rúa, página 140, editorial de 2000, en el año 2003, México. Encontramos que es el régimen jurídico o disciplina jurídica de la función administrativa del Estado. Esta definición fue la que más me pareció completa, puesto que se dan cuenta, engloba la administración pública como el órgano de poder ejecutivo federal. Digamos que el derecho administrativo va a ser aquel que lo regule directamente nuestro ejecutivo, en este caso nuestro presidente, si estamos hablando en cuestión federal. Nuestro presidente, si estamos hablando de cuestión estatal, será nuestro gobernador, y si estamos hablando de cuestión municipio, nuestro presidente municipal. Estas figuras van a ser las que direccionen nuestra administración. Pues el objetivo de esta administración es para que se pueda salvaguardar los derechos y hacer valer los mismos en cuestión de la sociedad. También aparte hablamos acerca sobre de las necesidades que tiene la misma, ¿no? ¿Qué más ven? ¿Qué más le interesa? Le interesa la organización, su funcionamiento, su control de la cosa pública. ¿Cuál es la cosa pública? La cosa pública se viene o se prevé como aquella necesidad existente que marca la sociedad, que necesita la sociedad para continuar sus funciones. ¿Funciones como cuáles? Bueno, se me ocurre la cuestión de la creación de nuevas carreteras, la cuestión de servicios públicos, la cuestión de creación de lugares para el comercio, como mercados, zonas comerciales, etcétera. También lo que le compete al derecho administrativo es la relación entre los particulares, porque vamos a desentramar más adelante lo que es el derecho público, el derecho privado y específicamente las acciones que hace nuestro derecho administrativo, porque más adelante vamos a encontrar que en el derecho administrativo se pueden dar de dos maneras. Se puede dar desde la forma pública, que es la relación Estado-ciudadano, y la cuestión sobre el derecho privado, que es en cuestión de un particular hacia otro particular, pero que también puede entrar en esta situación el derecho administrativo, puesto que hay relaciones jurídicas, relaciones comerciales, que se involucra el Estado como un ente jurídico, y a un particular igual como un ente jurídico, en la cual entre ellas hacen tipos de relaciones. Lo vamos a ir especificando más adelante. ¿Qué es el derecho administrativo? Bueno, ya lo comentamos. Bien, voy a ponerme tantito por acá. Ok. ¿Qué elementos conforman al derecho administrativo? Surge otra pregunta porque también ya en la primera diapositiva observamos qué es el derecho administrativo. Ahora vemos qué elementos lo conforman. Bien, estos elementos son los que conforman dicha rama del derecho, ya que estos determinan la organización, poderes y deberes de las autoridades administrativas. Tales como primer elemento encontramos el sector competencia. La competencia es aquella que se refiere a la legalidad que posee un órgano para poder actuar. Puse como ejemplo el hecho de demandar a alguien en virtud de las características de grado, materia, lugar y tiempo. El grado refiere a la posición jerárquica que ocupa un órgano en la administración. Un órgano de posición inferior no puede tomar decisiones que corresponden a un órgano superior y viceversa. Me detengo un poco de aquí, hasta aquí. Sabemos que la mayor parte del derecho se conforma por competencias, grados de competencias, y más bien el derecho administrativo siendo sometido hacia el Poder Ejecutivo, también podemos comprender que en el Poder Judicial encontremos este ramo de competencia, siempre observando los ramos en la cuestión judicial acerca de la propia dicha competencia, tales como jueces civiles, jueces de primera instancia, encontramos jueces federales, encontramos la magistratura, podemos observar que hay jueces de distrito, y bueno, ahí comprendemos que hay competencias, que también en estos poderes, en esta ambivalencia de los poderes, se encuentra la competencia como uno de los elementos que conforman a sus propias ramas del derecho. En esta parte, la competencia se refiere
a virtud de grado, materia, lugar y tiempo, como lo habíamos comentado. El grado, según la competencia, se refiere a aquellos de los cuales jerárquicamente están sobrepuestos los unos de los otros. Un ejemplo, a mí se me ocurre que en la administración pública federal se encuentra en el ramo de las secretarías de Estado, pues se encuentran secretarías que conformen un área en específico. Se me ocurre la Secretaría de Educación Pública. Esta sería el más alto de grado de competencia si estamos hablando en el ramo educativo. Más abajo puede estar la clasificación o la rama de desempeño, o vamos a hablar acerca de la funcionalidad que tiene la estructura de la educación pública. Podemos ver que están sometidas las direcciones municipales, las direcciones que tengan que ver con las del propio Estado, que estén sometidas a la Secretaría de Educación Pública como un ente centralizado, como un ente que absorbe todas estas secretarías dentro de esas mismas. Podemos observar que aquí encontramos este elemento realizado, este elemento comprobado, que es la competencia en cuestión de su grado. En cuestión a la materia, significa la especialidad del órgano, la actividad o tarea sobre la cual tiene incumbencia, porque también para que tenga competencia debe de tener una materia para el cual le puede competir desarrollar dicha función. No es lo mismo que vayamos por un trámite administrativo, tal vez se me ocurre como la expedición de un acta de matrimonio, y del lugar que vayamos a nuestra función administrativa, a nuestro lugar administrativo en donde se expiden estas actas, y vayamos a la Secretaría de Educación Pública. Absolutamente, si bien la competencia es la misma porque son de carácter administrativo, la materia nos impide a realizar el trámite puesto que no es la que le corresponde. Entonces, si bien de aquí tenemos que ir a la especialidad del órgano, tenemos que detallar mucho más la materia en la cual nosotros queramos ese servicio administrativo. El lugar. El lugar es el territorio espacial en el cual es legítimo el ejercicio de la función de un determinado, déjenme mover, de un determinado órgano administrativo. Bien. De igual forma, se encuentra según para lo que sea tu necesidad. Si tienes algún problema en cuestión o directamente en algunas secretarías, pues tendrás que ir directamente en donde están puestas. Tengo entendido que ahorita, después de la toma de gobierno, ahorita tocando el tema del ejemplo de la Secretaría de Educación Pública, se ha implementado que Puebla sea ahora ya el bastión en el cual desarrolla sus funciones a nivel nacional. Entonces, si nosotros viviéramos en otro estado y quisiéramos realizar un trámite o una función administrativa directa con la Secretaría de Educación Pública, pues tendríamos que viajar, en este caso al estado de Puebla, para que podamos nosotros obtener esa función de esta misma institución. Esto es en cuestión del lugar, en cuestión del territorio. Según tu necesidad administrativa, tendrás que ir a realizar ese dicho trámite en determinado territorio, según la función, según la materia, según el grado. Tenemos que la competencia en razón del tiempo, que por último nos faltó detallar, se refiere a aquellos órganos que tienen facultades concedidas por un lapso de tiempo determinado. Estamos hablando que también pueda tener un tiempo, esto es a que luego las instituciones en cuestión de función administrativa tienen un determinado periodo para ejercer determinadas funciones administrativas. Se abren procesos, se abren convocatorias para llamar a la población y así realizar un determinado fin administrativo, o en su caso, pues detentar algún puesto en la administración pública. Entonces son elementos que conforman al derecho administrativo. El primero que vemos es en su parte de la competencia. Vamos a continuar. Bien. Segundo elemento, causa. La causa es el origen del conflicto, antecedentes, circunstancias que llevaron a que se rompiera una norma del derecho administrativo. Para que también este elemento se pueda conformar al derecho administrativo es la parte de la causa. ¿Por qué? Porque la administración surge a partir de necesidades en la sociedad, aparte de factores en cuestión de causas. Siempre una causa nos va a llevar hacia la necesidad de un acto administrativo.
un acto administrativo tales como cuáles. Estamos hablando que no necesariamente tendrá que romperse una norma del derecho administrativo, sino que tiene que surgir una causa que pueda justificar algún derecho en la cuestión de la sociedad para poder requerir un servicio administrativo. Un ejemplo, al momento en el cual nace una persona, se crea como un individuo, se reconoce como individuo, como persona, pues realiza el momento del acta, al momento del nacimiento surge una causa. La causa es aquella que mediante esa circunstancia da la creación a derechos, da una creación a derechos. ¿Y cuál es esa causa? Que se le expida un acta de nacimiento. Es así que dentro de esa causa genera un acto de administración. Entonces, digamos, no necesariamente debe de haber una causa en su sentido negativo o en su sentido en el que deba transgredir alguna norma administrativa para que se pueda dar una causa. Ahora, sí, también hay el hecho de que se pueda romper esta norma. Uno de los casos es cuando hay alguna controversia en cuestión administrativo. Vamos a hablar en cuestión pues hablemos del registro civil, cuando una persona por fe de ratas o alguna, esto suele pasar muchísimo en cuestiones de actas de nacimiento de hace 20 años y expedidas en pueblos, en estos juzgados de paz, en estos juzgados municipales, en donde pues el mecanografista o la mecanografista tenía un error en cuestión sintáxico o en cuestiones de lingüística al pronunciar o al anotar como estas personas que escuchaban el nombre. Entonces luego, pues uno creía que se llamaba así y posteriormente en su crecimiento se da cuenta de que no se llama así, que se llama de acuerdo a su acta de nacimiento. Entonces, esta origina un conflicto puesto que al momento de realizar documentos personales, documentos de identificación oficiales, pues se da cuenta que tiene problemas, puesto que su acta de nacimiento no concuerda como se dice llamar. Entonces, al momento de que se crea esta causa, estos antecedentes crea ese conflicto, en lo cual hace que se rompa esa norma del derecho administrativo y pueda solicitar la restitución, o en este caso, o sumergido en el ejemplo, esa rectificación de nombre en el cual tú solicitas a la autoridad administrativa, siempre y cuando sea en cuestión de mecanográfica, que tú puedas realizar ese cambio o rectificación de nombre. Es por eso que también se dice como elemento que conforma este derecho es la causa, como si bien ya observamos con los ejemplos. Tercer elemento, encontramos la voluntad. La voluntad es el acto administrativo. La voluntad es un proceso por medio del que una o varias personas aportan ideas a las partes de un proceso que es llevado a cabo en el ejercicio de la función administrativa. Bien, aquí la voluntad la encontramos en el deber hacer de las personas inmiscuidas en un proceso. Estamos hablando que en un proceso puede llevarse en cuestión de Estado a ciudadano o de Estado administrado o entre particulares que la regule el propio Estado. Entonces podemos ver que la voluntad es un acto administrativo en el cual, lejos de que estas personas puedan aportar ideas en las partes a manera de un, digamos, como un, se me ocurre, con una mesa de diálogo, lejos de ser eso, más que nada la voluntad va a mediar en la cuestión del acto. Si hay voluntad, hay acto. Si hay voluntad, quiere decir que se acredita el acto administrativo en su sentido y se puede dar marcha a lo que se pretenda según ese acto administrativo. Sin la voluntad que está en las partes, entonces no cumple los requisitos para que sea acto administrativo y por ende pierde su efecto jurídico. Es necesario que las partes, ya sea estados, ciudadanos o particulares, tengan esta voluntad para que nuestro acto administrativo se pueda perfeccionar. Esto habla que estas partes se encuentran en total goce y disfrute de sus derechos civiles, de sus derechos reconocidos, y pues de esta manera se les sean estos actos reconocidos por la ley. Esto lo encontramos como elemento de voluntad. La cuarta parte es la parte de la motivación, elemento que provoca que el acto administrativo se ponga en acción. Es una situación legal o de hecho prevista por la ley como condición necesaria para que se ponga en acción la actividad del derecho administrativo.
Bien, este elemento la motivación es necesaria para que la propia ley en la cuestión administrativa pueda continuar sobre la marcha, no tenga ningún problema en avanzar, no tenga ningún problema en seguir adelante. Digamos que es como la oficiosidad que se da, el oficio. Un ejemplo, en la cuestión penal llamamos la parte de querella y llamamos la cuestión de denuncia. En cuestión penal, para interponer algún caso, algún hecho previsto ante la ley como delito, tenemos la opción de denuncia por una parte y querella por la otra. La querella es aquella parte en la cual el delito es perseguida a petición de parte ofendida. Esto es, que el delito por el cual se pretende o se pretendió denunciar es por cuestiones por delitos simples. Delitos simples se me ocurren tales como amenazas, daño a propiedad ajena, si es que no rebasa cierto límite de daño, cierto límite de costo. Se me ocurre otras lesiones que tardan menos de 15 días en sanar, delitos que son de cuestión simple y que son obviamente seguidos a petición de parte. ¿Qué entendemos por a petición de parte rápidamente? Que en cualquier parte del proceso la persona ofendida puede desistirse, ya sea por voluntad propia, voluntad expresa, ya sea porque se resarció el daño, de ser de esta parte, en cualquier parte del proceso, puede, eh, digamos, quitar, puede dejar que se siga la prosecución del delito y de esta manera, por ser querella, pues se puede dar la eliminación de esa carpeta de investigación o ese delito. Esa es la diferencia que tiene esa querella. Ahora, la cuestión de la denuncia son aquellos delitos que son previstos ante la ley como graves. Son los delitos, son de carácter oficioso. De carácter oficioso. La característica de querella y del oficio es que en la querella es a petición de parte y la denuncia es oficiosa. Esto es que si la persona ofendida quiere desistirse en cualquier parte del proceso, por el simple hecho de haber sido un delito de carácter grave, pues el fiscal o la parte investigadora no podrá acceder a las peticiones del ofendido, puesto que es de carácter oficioso y tiene que llegar hasta la investigación de todas sus consecuencias. Entonces, digamos que para el derecho penal, la oficiosidad o este oficio que va en cuestión obligatoria para que pueda darse el sentido de la acción y pueda resolverse en su sentido, para el derecho administrativo es la motivación. La motivación, como ya bien lo habíamos comentado, es aquel que provoca que los actos administrativos se pongan en acción, que sigan su prosecución, que sigan su metodología, que sigan su proceso. Para el derecho penal es lo que llamamos oficio o oficiosidad, de lo cual es el órgano investigador tiene la facultad para que impulse la investigación y pues se pueda llegar a desentramar o se pueda llegar hasta las últimas consecuencias de la investigación. Eso es lo que llamamos por motivación. Segunda parte del elemento encontramos el objeto. El objeto es la resolución del caso concreto, el resultado práctico que se pretende lograr. Por eso la ley debe de ser posible tanto físicamente, o sea, que se pueda concretar, que se pueda hacer, que se pueda llevar a cabo, que se pueda ejecutar, como jurídicamente, que no esté prohibida y que no se interponga o que no pueda dañar alguna otra parte de alguna jurisprudencia, perdón, de alguna ley, de alguna norma, que no se pueda contraponer entre sí. ¿Qué tenemos como por objeto? Que nuestro objeto como ciudadanos, como sociedad, siempre nosotros tendremos alguna necesidad administrativa, como en los ejemplos que ya les comenté. Un ejemplo, para que se dé una correcta administración, se debe de crear ciertos departamentos y ciertas áreas, ciertas instituciones para sufragar todas esas necesidades administrativas que la sociedad necesita. Tales como un ejemplo, identidad jurídica. ¿Dónde conseguimos identidad jurídica? Bueno, en el registro civil. Dicho registro es el que nos va a llevar a cabo acerca de la expedición de actas de nacimiento, en lo cual a nosotros nos da identidad civil e identidad jurídica.
Es por eso que esa institución o esa parte del registro público tiene como por objeto tener ese resultado que es la proporción o que nos proporciona esa identidad jurídica que necesitamos como individuos para poder tener esto mismo. Entonces, cada parte de la administración en el derecho administrativo deberá tener un objeto. ¿Para qué rayos esa parte de institución sumergida en la administración pública, qué objeto tiene? ¿Qué objeto tiene? ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que lo conforma? ¿Y para qué nos va a ayudar a nosotros en sociedad? Esto, por la ley, debe de ser posible físicamente, o sea, que se deba realizar físicamente, objetivamente, que se deba palpar, que se deba observar, que se pueda haberse satisfacido ese derecho, y la parte jurídica que no se pueda contraponer con otra norma. Esto es que debe de ser legal y que no deba de contraponerse con otro tipo de disposiciones normativas. Eso es lo que encontramos con elementos que conforman al derecho administrativo. Vamos por la siguiente parte. Voy a pasarme por acá. Bien. Entendemos en el punto 6 de procedimientos que son los pasos que deben completarse antes de lograr la resolución del acto. Son procedimientos que suelen ser muy meticulosos, complicados, con la presentación de evidencia y documentación, presentaciones personales y otros documentos. A diferencia de procesos civiles, de procedimientos mercantiles, penales, fiscales, la cuestión del derecho administrativo es un poco, en lo personal, considero que es menos, vamos a hablar en cuestión de presión. La presión te la va a marcar la contraparte. Si estamos hablando en cuestión contenciosa, jurídico contenciosa, tales como en el civil, el mercantil, el penal, nuestro paso lo va a determinar nuestra contraparte. La contraparte, al tener una defensa o un ataque pues ensayado, estudiado o bien formulado, pues va a ser el grado de dificultad en el cual nosotros vamos a pues tener que vernos inmiscuidos, que ver enfrentar. Ahora, en la cuestión administrativa es diferente porque las propias disposiciones son en razón a el Estado como particular, si es que eres tú particular o eres un ciudadano y tienes algún problema con el Estado, al momento de abrir un proceso en contra de él por algún acto administrativo que hizo, que realizó, que omitió, que violó derechos, la situación es que pues hay más herramientas de defensa en cuestión para que se puedan defender si es que tienes algún problema en cuestión con el Estado. Estos procesos sí son meticulosos, son complicados porque al Estado tienes que acreditarle, tienes que llevar un sinfín de pruebas, como a diferencia que en otro tipo de juicios penales, posteriormente tú obtienes las pruebas, siempre tienes que dar o que tienes que presentar una prueba de cargo, una prueba en la cual se verse toda la investigación y posteriormente, según pues la técnica, la estrategia, se puede o se tiene la posibilidad de que esas pruebas las puedas ir desahogando en diferentes etapas del proceso, no en la primera. La diferencia que tenemos en un proceso administrativo es que todas las pruebas debes de adjuntarlas en tu primer escrito. Debes de presentarlas completamente. Si llegas a faltar alguna prueba, no pueden aceptarte esa demanda. Tienes que justificar todo tu dicho, toda tu necesidad, toda esa parte que tienes en cuestión contra el Estado o contra algún acto de administración. Tienes que acreditar, presentar toda la evidencia, pruebas y pues de esa manera se te pueda hacer válida esa parte de demanda. Entonces es la cuestión, la diferencia de un proceso entre administrativo a un proceso de carácter penal o de carácter civil. La finalidad, bien. El séptimo paso, el séptimo elemento es la finalidad, será aquella que debe ser hacia o dirigida hacia el bienestar público. No debe de seguir fines personales y encubiertos.
Sin este elemento, el acto administrativo no tiene validez y se considera nulo, como si nunca se hubiese iniciado un acto de derecho administrativo. Aquí otro de los elementos de los cuales sin que no tenga finalidad, pues quiere decir que el acto de derecho administrativo se encuentre nulo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, todo acto administrativo debe, su finalidad debe de ser dirigido hacia el bienestar de la sociedad. No debe de tener tintes políticos, no debe de apoyar alguna campaña, no debe de apoyar alguna, digamos, eh, se me ocurre alguna corriente, ya sea política, ya sea de derechos humanos, ya sea de movimiento, que sea ajena a los intereses o que sea diferente a los intereses de cuestión público. Esta finalidad del acto administrativo debe ser neutral, debe de ser solo para satisfacer aquellas necesidades de la sociedad, debe de estar dirigida hacia ese sector, hacia esa necesidad, y no debe de ser apoyada o no debe de ser impulsada por cuestiones doctrinales ajenas a la sociedad, no debe de ser impulsada por corrientes políticas, por candidatos, por, por tintes de partidos, y de ser así, el acto administrativo que se pretendió realizar, pues obviamente no tendrá validez. Pero siempre y cuando nosotros sepamos cómo justificar que un acto administrativo no tiene validez, bueno, pues complementando todas estas pruebas, presentando toda la evidencia para que dicho acto administrativo que pudiese haber estado en contra de nosotros, pues fue con finalidad diferente a la propia, a la cual es para satisfacer esa necesidad social. Entonces, una vez callemos, si, si se tiene esta parte de caer en este acto administrativo que su finalidad no persiga la necesidad o la sufragación de esa necesidad social, entonces nuestro acto administrativo se ve nulo. Vamos con el octavo elemento. Vamos pasando por acá. Bien. La forma, ¿qué conocemos como forma? La forma es aquella que se refiere al modo en que se conoce la resolución del administrado luego de dictado el acto. En derecho administrativo, las formas cumplen la función de garantía. Es la manera en la cual se registra y se expone la voluntad administrativa. Debe ser documentada y publicada, expresada o exteriorizada. La forma, ¿qué tenemos como elemento de forma? Bien. La forma va a ser los modos en los cuales conocemos resoluciones emitidas por los órganos administrativos. Cuando nosotros demandemos algún acto administrativo que pudiese haber estado en contra de nosotros o haber demandado un acto que se nos niega por el simple hecho de haber acreditado, pero por alguna ajena razón a nosotros no nos es permitido dicho acto, esta forma lo que considera es que una vez que se dicte nuestro acto, ya sea a favor o en contra, se deberá de formular y justificar ese acto por medio de la ley administrativa. De esta manera cumple la cuestión de la función de garantía. Nosotros al tiempo de demandarle algo al Estado tenemos una garantía, la garantía de poder tener nuestra resolución en la cual una vez dictada nuestra resolución, pues una vez dictada tenemos ya nuestra parte de solución, nuestra parte de si bien si se nos autoriza o si se nos niega dicho acto. Entonces, esta cuestión de forma cumple nuestra función de garantía de saber y de tener ya la solución ante una cuestión administrativa. Esta forma o este dictado de sentencia va a ser la cual se expone la voluntad administrativa, se entera, una vez que se exponga toda la cuestión del acto administrativo, el órgano administrativo superior lo que va a hacer es determinar y desentramar todo el caso para que se pueda exponer absolutamente la voluntad, que se pueda imponer esa voluntad administrativa, en lo cual deberá ser documentada y publicada. Estos son elementos que conforman al derecho administrativo.
Bien, poneme por acá. Perfecto. Tantito aquí. Una vez conocido el derecho administrativo, ahora vamos a conocer la parte de la ciencia del derecho administrativo. Posteriormente podemos observar que si bien ambos hablan de la misma, no son la misma cosa. El derecho administrativo, si bien es el conjunto de normas, el conjunto de leyes que regulan la cuestión de la administración en el sentido de la administración pública hacia los gobernados, hacia las relaciones sociales y públicas. Ahora bien, la ciencia del derecho administrativo, como bien les puse una definición en lo cual vamos a seguir a ella, es o será aquella que pues involucre la cuestión investigativa, la cuestión científica en la propuesta, en la asignación y en la prosecución del derecho administrativo. Pero vamos a leer la definición. Es la ciencia del derecho administrativo, será aquella que, inspirada en las esencias permanentes del derecho, se propone la interpretación, construcción, sistematización y valoración del contenido administrativo de un ordenamiento jurídico dado. Esto es por Manuel Belve, del Derecho Administrativo, Nueva Enciclopedia Jurídica, Barcelona. En otras palabras, es la que tiene por objeto el conocimiento objetivo de un ordenamiento jurídico administrativo en sus normas, instituciones y principios, constituyendo un sistema unitario, coherente y total, sin negar ni desconocer su validez o la validación del mismo. ¿Qué entendemos por la ciencia del derecho administrativo? Bien, espero que ustedes conozcan parte de lo que es el derecho, perdón, lo que es el método científico. Entendemos un poco acerca del método científico como aquella prosecución, aquella sistematización de pasos para determinar un conocimiento real de un conocimiento vulgar. ¿Cuál es este tipo de definición? Bien, vamos a darle una explicación rápida, vamos a darle una explicación acerca de lo que es ciencia. Entendemos que primeramente tenemos el conocimiento. El conocimiento lo tenemos como un saber intrínseco, un saber que en el cual nosotros podemos, con el simple hecho de experimentar con algo, tenemos ese saber que lo sometemos a un proceso y lo obtenemos como conocimiento. Se me ocurre para mí cómo obtenemos conocimiento al experimentar con nuevas cosas. Si tú eres nuevo en algo, lo primero que tienes es dudas, tienes ideas, te surge la cuestión del cómo desempeñarte ante nueva situación, del cómo utilizarlo, del cómo hacer para que te puedas conocer esa nueva etapa en la cual estás pasando y lo que tienes es dudas. Tú tienes una inexistencia del saber, no sabes qué hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Una vez que tú experimentas dicha etapa, lo que tú creas es un proceso en el cual llevas a hacer el conocimiento. Un tipo de aprendizaje, bajo un tipo de aprendizaje tú puedes tener el conocimiento. Se me ocurre un tipo de aprendizaje rápido, eh, según teorías conductuales, nos dicen que el ser humano tiene tres tipos de aprendizaje, de los cuales son kinestésico, visual y auditivo. Estos tres aprendizajes conductuales se dice que obtenemos un proceso por el cual nosotros procesamos la información, obtenemos un saber y la procesamos como conocimiento. Ahora bien, en ese sentido, kinestésico, visual y auditivo. En ese sentido, la parte de la cuestión de aprendizaje kinestésica son aquellas personas que el proceso de información o el proceso de conocimiento que ellas tienen es por medio de lo físico, del contacto físico, de la cuestión activa. Eso que estas personas teniendo este aprendizaje kinestésico van a ser aquellas que van a aprender en su entorno, van a aprender interactuando con su entorno, interactuando, yendo para arriba, yendo para acá, de este lado, eh, o
vamos a decirlo así, sumergiéndose en el problema, poder interactuándolo físicamente, que de esta manera ellas puedan tener un aprendizaje. Este tipo de aprendizaje suele ser mucho en cuestiones de ciencias del deporte, en cuestiones que tengan que ver mucho el movimiento humano. Este tipo de aprendizajes es muy característico en ese tipo de personas. Hay personas que su aprendizaje lo obtienen por medio del movimiento. Otro tipo de aprendizaje es el visual. Este tipo de aprendizajes serán para aquellas personas que por el simple hecho de ocupar la parte visual, la parte de la cuestión de la visión, el simple hecho de que estas personas puedan observar y puedan ver el aprendizaje, ellas mismas pueden adquirir ese mismo aprendizaje y transformarlo en conocimiento. Un ejemplo será que hay personas que tan solo aprenden observando, que en su vida han hecho ciertas actividades, pero con el simple hecho de observar, de analizar visualmente, puedan ellas adquirir ese conocimiento y lo puedan ejecutar sin problema. La última cuestión del aprendizaje es la cuestión auditiva, en la cual nuestra persona pueda obtener este proceso o pueda realizar este proceso de conocimiento en el cual se distinga por el oído, por la audición. Hay personas que estás entablando una conversación con ellas y posteriormente tú ves o tú tratas de dar un contacto visual con otra persona para entablar una conversación y te das cuenta que esta persona, bueno, pues está prestando, tú ves que está prestando atención al celular, a su entorno, a otra parte en la cual no eres tú. Eso te lleva a pensar que no te está poniendo atención, pero después de que tú le preguntas que te ponga atención, cuando tú le dices ponme atención, pues esta persona te dice te puse atención, dijiste esto, el otro, aquello y yo te sugiero que hagas esto. Hay personas que que tienen ese tipo de aprendizaje, este tipo de aprendizaje auditivo. Eh, Hay personas que escuchan nada más, hay personas que aprenden solamente escuchando. Hay personas también en el salón de clases que pueden estar pajareando, que pueden estar observando su entorno, que pueden estar distrayendo, más sin en cambio, todo lo que ellos escuchen es lo que ellos aprenden, es todo lo que ellos inscriben o lo que someten a un proceso para darlo como conocimiento. Identifica, identifícate qué tipos de aprendizaje tienes. Identifica qué tipo de aprendizaje tienes para que posteriormente, una vez decantado ese aprendizaje, una vez identificado ese aprendizaje, bueno, todo aquel aprendizaje que obtengas más adelante, pues trates de beneficiar ese tipo de aprendizaje que tienes. Un ejemplo, si tú eres visual, bueno, a ti te va a ayudar muchísimo esta plataforma. Si tú eres auditivo, pues solamente escucharás mi voz y posiblemente puedas adquirir ese tipo de conocimiento. De esta manera, una vez que se tenga este tipo de aprendizaje lo someteremos a conocimiento, pero si nosotros sometiéramos ese tipo de conocimiento a digamos, a una actividad, aún nos faltaría mucho para que esa actividad la elevemos como ciencia. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento, una vez procesado así rudimentariamente, bajo este tipo de aprendizajes, bueno, tenemos que es un conocimiento vulgar. El conocimiento vulgar lo tenemos por un lado y el conocimiento científico lo tenemos por otro lado. Conocimiento vulgar va a ser aquello conocimiento que no esté comprobable, que no esté sometido bajo una metodología viable y eficaz y verificable, y y el modelo o el conocimiento científico va a ser aquel que sea sometido sistemáticamente a una serie de pasos metodológicos en los cuales son comprobables y son verificables. De esta manera tenemos que de un lado tenemos pues cuestiones de doctrinas, tenemos cuestiones de doctrinas religiosas, tenemos cuestiones de doctrina que conocemos como, siempre pongo ese tipo de ejemplos. Un ejemplo para conocer conocimiento conocimiento vulgar. Chismes.
Chismes de los cuales nosotros escuchamos, chismes que pues va de sociedad en sociedad, de época en época, y chismes que son sin sentido, que no son comprobables, chismes de azotea, chismes de lavadero que han, digamos que esto es más que nada en la costumbre, de hecho es que ustedes van a un pueblo y la costumbre de las cuales ellos tienen por la creación de sus pueblos, de sus orígenes, pues tienen como algo que se pueda desarrollar. Supersticiones, estamos hablando que las supersticiones son conocimientos vulgares. ¿Por qué? Porque no son comprobables científicamente, que si pasas por debajo de una escalera es una determinada cifra de mala suerte. No son cuestiones que tú puedas corroborar científicamente, que no puedas tú de verdad comprobar que si tú pasas debajo de esa escalera, pues te va a ir mal con mala suerte. Este tipo de conocimiento, si bien ha estado subsistiendo en nuestra sociedad, lo tenemos como conocimiento vulgar, conocimiento que no es comprobable. Me gusta poner otro ejemplo. Eh, bueno, si nos vamos a la cuestión de las ciencias, de los conocimientos científicos, tenemos ya la elevación de un conocimiento como ciencia, puesto que si nos vamos a otra parte del mundo, no va a dejar de ser esa ciencia. La ciencia del derecho aquí en México va a ser la misma en cualquier país, eh, en cualquier lugar del mundo va a ser la misma, tal vez va a cambiar su estructura, pero la misma esencia va a permanecer ahí, puesto que la metodología es universal, bajo la metodología que se imponga en esa elevación o en esa obtención del conocimiento va a ser universal, va a ser la misma aquí en México, va a ser la misma en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Un ejemplo que se me ocurre a mí mucho es el de la astronomía con la astrología. La astronomía como ciencia será aquella que se estudia los cuerpos celestes, su movimiento, sus funciones, todo lo que tenga que ver con el cuerpo celeste lo va a estudiar la astronomía, comportamientos, movimientos, etcétera. Ahora bien, ¿por qué ha sido ciencia? Porque la astronomía, si bien ha empezado desde investigaciones precarias, investigaciones de las cuales los llevamos al ámbito de nuestros antepasados, en específico hablamos de los mayas, civilización que fue conocida por la aportación de su calendario, por la aportación de movimientos de cuerpos celestes, si bien teníamos conocimiento vulgar, pues a través de la evolución tecnológica y humana nos ha permitido descubrir un poco más acerca de la conducta o el comportamiento de nuestros cuerpos celestes y se le ha sometido este conocimiento vulgar a una metodología y se ha hallado que esta metodología que haya sido verificable, que haya sido comprobable y que haya sido fidedigna. Siendo esto la astronomía, ahora de ser conocimiento vulgar, la elevan a una ciencia. ¿Cómo la elevaron? Porque se ha sido sometida a una metodología científica para comprobar que todos sus puntos, que todos sus problemas han sido totalmente verificables y sometidos a dicha metodología. Otra parte de conocimiento vulgar tenemos a la astrología. La astrología es el estudio de los astros. Estudio de los astros que lo asemeja mucho con el comportamiento humano. Algo que tenemos muy burdo es la creación de estos signos zodiacales en las cuales supuestamente te dicen que tu fecha de nacimiento corrobora con la conducta de un cuerpo celeste. Esto es que si tú naciste en determinado día, en determinado mes, te corresponde cierto signo, que cierto signo es aquella que va a dictar tu conducta y que también influye en la relación de los astros. Un ejemplo, si he escuchado hay barbaridades que dicen que si Júpiter, que si Marte está en determinada posición y si tú eres este signo zodiacal que te rige este planeta, pues al momento de este comportamiento de dicho cuerpo celeste, pues tu conducta en ese mes o en lo que dure esa conducta en el cuerpo celeste,
pues es momento para que tú hagas algo, para que tú realices esto, y bueno, se me hace una total, bueno, ahorrémonos la palabra, pero es conocimiento burdo. Conocimiento que solamente si lo sometemos a una metodología, pues no hallamos nada, no encontramos totalmente verificable, sus cuestiones, sus resultados son dudables, son muy cuestionables y bueno, no obtenemos resultados fidedignos, no tenemos resultados fiables ni viables. Sabemos que un cuerpo celeste no va a dictar las conductas. Podemos ahí observar que ¿cuál es la diferencia de una ciencia, de un conocimiento científico que se eleva a ciencia, a un conocimiento burdo, a un conocimiento vulgar que solamente se tiene ahí, pero que no es comprobable, que no es científicamente comprobable? Ya hablamos como ejemplo de las cuestiones doctrinales de los pueblos, las cuestiones de supersticiones y cuestiones de la astrología. Entonces ya una vez aclarado esto, pasemos a la siguiente. Entonces, en cuestión del derecho administrativo, va a ser la metodología, esta metodología que va a regir al derecho administrativo en cuestión de sistematización, construcción, interpretación y valoración de su contenido para la aplicación en la sociedad. Esto es que va a aplicar la metodología para que todo lo que es el derecho administrativo pueda darse según a las necesidades que vaya exigiendo la sociedad. Estamos en el entendido que la sociedad es un ente que cambia, es un ente que en 10 años puede cambiar, que en 5, que cada año es más puede estar cambiando. Lo podemos ver con las llamadas generaciones, la generación de los baby boomers, de nuestros abuelos, nuestros padres, generación Z, generación X, la millennial, generación Y. Podemos ver que cada generación ha marcado una pauta en la sociedad, ha marcado ciertos niveles de modas, ciertos niveles de comportamiento y el derecho, una de las cosas del derecho es que siempre está en constante cambio, siempre tiene que estar en constante cambio para que pueda adaptar, pueda renovar, pueda corroborar todas estas relaciones en la sociedad, todo lo que la sociedad vaya exigiendo en su haber jurídico, en sus necesidades sociales, pues el derecho también tiene que ir cambiando, que ir teniendo este cambio. Entonces, esta ciencia del derecho lo que va a hacer es que cuando se dé ese cambio en la sociedad, esta ciencia lo que realice es que sistemáticamente analice qué ordenamiento jurídico en el derecho administrativo, pues tiene que modificar o tiene que decantarse para poder seguir satisfaciendo esas necesidades de los ciudadanos en el sector administrativo. Entonces, sin más por el momento, sin más a detalle, continuamos. Bien, ¿qué tenemos como diferencia entre derecho administrativo y ciencia del derecho administrativo? Tenemos que el derecho administrativo va a primaciar el orden jurídico, va a tener un conjunto de leyes administrativas, tiene cuestiones operacionales, organización de la administración pública y relaciones jurídicas entre ellas, y los ciudadanos y su misión hacia las políticas del gobierno. Posteriormente, ciencia del derecho administrativo, tenemos que es una disciplina científica, es una ciencia que estudia y analiza la implementación de leyes administrativas, estudia el hecho administrativo, estudia relaciones y necesidades de los administrados, él tiene relaciones con el Estado y sociedad y tiene un conocimiento independiente del pasado y presente. Detallemos cuáles son las diferencias. Bien, la diferencia una de la otra es que en el derecho administrativo complementa o tiene toda la orden jurídico, toda la normativa jurídica, el derecho administrativo es el que las va a regular, es el que las va a complementar, es el que las va a aglutinar para que pueda ejercerse correctamente nuestra administración. Es una cuestión operacional, el derecho administrativo se va a dedicar exclusivamente a la administración pública y su operación con todo lo que conlleva a la administración.
Va a tener obviamente en esta operación nuestras organizaciones, una organización que va a depender de nuestro Ejecutivo Federal, de los cuales se van a englosar por secretarías, por instituciones centralizadas, descentralizadas de gobierno, y lo que va a primaciar es que va a haber sumisión hacia políticas de gobierno. Esto es, que va a haber sumisión de los ciudadanos hacia el Estado. La diferencia del derecho administrativo es que es disciplina científica, como lo vimos en la página anterior, en la diapositiva anterior, vemos que es de carácter científico, que es de carácter metodológico, que es aquella que va a estudiar y analiza la implementación de nuevas leyes administrativas para los ciudadanos. Estudia el hecho administrativo si de verdad satisface las necesidades de nuestros ciudadanos, estudia relaciones y necesidades de los administrados. Él solamente se va a relacionar cuando exista el Estado y la sociedad. No estamos hablando de Estado y ciudadanos, sino Estado y sociedad. Los ciudadanos como ente social, como esa ente en sociedad, en conjunto se le llama sociedad, se pueda obtener esa relación. Él estudia esa relación para que se pueda dar una mejor, para que él pueda proponer una implementación de una mejor comunicación o una relación entre estos dos. Y tenemos que el conocimiento independiente del pasado y el presente. Bien, la ciencia, esta ciencia, al tener una disciplina científica, al ser metodológica, él puede echar mano de conocimiento que tenga anterior y que tenga en el presente. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que tener conocimiento en el pasado para que dé nueva, para que resuelva nuevos cuestionamientos en la cuestión del presente, pues debe de echar mano de la cuestión del pasado, porque esa es la base de la cual nosotros vamos a poder realizar o poder proponer una ventaja en cuestión administrativa. Entonces, la ciencia del derecho administrativo es la cual va a tener un conocimiento independiente. El derecho administrativo solo se va a guiar en el presente y nuestra ciencia se va a guiar en el pasado y en el presente para aglutinar estas dos y de esta forma crear soluciones que vengan en el futuro. Sin más por el momento, tenemos la primera clase de nuestra derecho administrativo. Posteriormente, la encuesta nos ha arrojado que... Okay. La encuesta de nuestra aula virtual nos ha lanzado que tengamos clases los días viernes, entonces los días viernes en el horario que asignamos vamos a estar con las clases en línea. Por favor, necesito que estés checando el video, que estés checando el material para que posteriormente podamos seguir dando y cumpliendo los objetivos que determina este curso. Sin más por el momento, espero que haya sido de tu agrado el conocimiento. Cualquier duda, cualquier situación, por favor, mándala al correo, mándala al correo institucional y bueno, estoy en la mejor disposición para poder ayudarte. Esto es todo por la clase de hoy. Te doy gracias por tu atención o tu atenta atención. Te doy gracias por haber escuchado y nos vemos a la próxima.